Saludos y bendiciones, gloria a Dios, muchas bendiciones para todos mis hermanos. En esta ocasión pues quisiera compartir un tema o algo sobre un tema, pero antes de dar el nombre del tema, de iniciar el tema, quisiera compartirles una anécdota, una parábola. Entonces de ahí vamos a entender algunas cosas. Bueno, mis hermanos, la cuestión está en que había una vez un rey, el cual tenía un hijo. Este rey pues tenía a su hijo le daba todo lo que él necesitaba. El hijo era muy obediente, el hijo no le desobedecía para nada. Claro, porque era que tampoco no había, el muchacho pues estaba en el palacio, una cuestión por ahí, pero no tenía acceso así al mundo, a estar expuesto al pecado, a la desobediencia. El rey quiso hacerle una prueba. Una vez compró una fruta, la colocó en una cajita y la puso en la nevera. Entonces él pues llamó al muchacho, al hijo. Le dijo: mire hijo, ahí pues traje una cuestión que está en una cajita y en la nevera. Eso sí le agradezco, esa cajita no la abra. No vaya a comer de lo que está en la cajita. Ahí mire, ahí tiene comida de sobra, lo que usted quiera. Usted muy bien sabe que lo que usted quiera de comida, eso más nada, sino búsquelo, y si no lo hay, pues me dice y lo buscamos. Bueno, el muchacho se quedó con aquella inquietud porque el padre le había prohibido comer de lo que estaba en esa caja. Poco a poco el muchacho fue creciendo en ansia, en inquietud, en curiosidad, hasta que bueno, un día no se pudo controlar y abrió la caja para comer, a sabiendas de que estaba desobedeciendo al padre. Bueno, cuando el muchacho abre aquella caja, encuentra, lo que ve es una carta ahí, entonces un papel escrito, una carta. Entonces el muchacho pues empieza a leer aquella carta. En esa carta pues le decía, el padre había escrito ahí, decía lo siguiente textualmente: hijo, veo que has desobedeciste lo que yo te ordené, que no abrieras esta caja. Traicionaste mi confianza, traicionaste mi amor que yo te tengo, me desobedeciste. Ahora pues estoy muy triste y también te digo que vas a tener un castigo, porque ya decreté como ante las autoridades del palacio, hice ese decreto, que si desobedecías tendría que haber un castigo para ti. Entonces el castigo será 20 años de cárcel. Tú eres mi hijo, pero desobedeciste y ese es el decreto. Bueno, aquel muchacho pues guardó esa carta en la cajita, se asustó, lloró, se escondió. Cuando de pronto él ve que, bueno, que ya viene el padre, que ya escucha al padre en el palacio, pues el muchacho se esconde más. Se esconde asustado. De repente pues el rey va a la nevera y abre la nevera y ve que está la caja abierta. Él se da cuenta que el hijo desobedeció y empieza a llamarlo: hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Has desobedecido lo que te dije? Y sale el muchacho y dice: sí, padre, sí, desobedecí tu orden, abrí la caja y me di cuenta de cómo es la situación. Y bueno, el rey muy entristecido pues le dijo: sí, pues ya sabes el decreto, 20 años de cárcel. Y el muchacho agachó la cabeza, lloró. El padre también se retiró a su cámara, ya también llorando también de la tristeza.
Y el rey, reflexionando acerca de lo que era el castigo, porque esas cárceles pues eran muy duras, eran cárceles que de una manera muy inhumana. Bueno, pero ya era un decreto, el decreto de un rey. No se podría retractar de ese decreto. Entonces, él halló una manera. Porque él se condolió del castigo, porque eran 20 años de cárcel para su hijo y él sabía que su hijo iba a sufrir demasiado. Bueno, entonces, para no burlar la ley, porque él firmó ese decreto pues delante de los otros consejeros del rey. Entonces él llamó a sus consejeros y les dijo, bueno, pues son 20 años de cárcel, el decreto dice que son 20 años de cárcel, pero yo voy a compartir el castigo con mi hijo. Como la ley demanda 20 años, mi hijo va a pagar 10 y yo voy a pagar 10. Y así el muchacho será librado, yo ayudaré a pagar el castigo, o sea, voy a compartir el castigo con mi hijo. Bueno, esa fue la manera que el rey encontró, porque en realidad pues sí, la ley demandaba 20 años, entonces el padre quiso compartir el castigo y así pues es como una jugada, una estrategia, es como una jugada de gracia para poder librar al hijo de aquella condena tan larga. Bueno, así sucedió. Entonces, esa es el principio del tema. El tema es sobre la caída de la raza humana y sabemos que bueno, que ahí se presentan miles de conceptos, definiciones, posiciones, argumentos. ¿Por qué fue que nosotros caímos? Se habla de que el hecho práctico fue que comimos, Adán y Eva, en representación de toda la raza humana, pues comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a hablar de esos dos árboles. Cuando Dios hizo toda su creación, ya había formado al hombre, ya había formado todo el mundo, los mares, las aguas, los aires, los paisajes, los bosques, los animales, todo. Ya el hombre estaba, ya inclusive Dios le había dado la orden al hombre de que se reprodujese, que gobernase sobre el mundo, que se enseñorease del mundo, que le pusiera nombre a todos animales. Bueno, entonces Dios había plantado en medio, él hizo un huerto en el Edén, plantó un huerto. En ese huerto él puso dos árboles. Puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y puso el árbol de la vida. Hasta ahí, bueno, no se había, ahí pues nadie habría preguntado, ¿no? La intención de Dios haber plantado esos dos árboles allí. En todo caso, pues, porque yendo a una hipótesis, si nosotros no hubiésemos caído como raza humana, si no hubiésemos pecado, si no hubiésemos desobedecido, esos dos árboles estaban ahí de todas maneras. Bueno, en todo caso, Dios quiso hacer una prueba a la raza humana, a nosotros como raza humana. Fue cuando le dio la orden a Adán. Le dijo a Adán, mire, ahí de todos los árboles del huerto, de todos los árboles que puse sobre esta creación, puedes comer, todo te será de alimento. Pero del árbol que está ahí en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue el mandamiento. O sea, y ni siquiera fue mandamiento, fue una prohibición que Dios le hizo a Adán, porque Adán tenía toda la libertad, Adán tenía libertad, pero lo que pasó es que no existía el mal. Adán no podía pecar porque no había manera de pecar, él no conocía la manera de pecar.
Acerca del árbol de la vida, ahí no se nombra, no se registra para nada qué pasaría con ese árbol. Luego ya cuando son expulsados del huerto por causa de la desobediencia, pues Dios ahí hace mención otra vez al árbol de la vida. Dicen, los hechos fuera del huerto del Edén, no hay sea que coman también del árbol de la vida y vivan para siempre. Y vivan para siempre ya bajo un estado pecaminoso. Entonces, ¿qué entendemos de esto, mis hermanos? Aquí lo que quisieran, lo que se puede poner en estudio es de qué manera, cuál fue el paso literal para nosotros de desobedecer. Porque unos dicen que comimos una manzana, los otros hasta de pronto relacionan la cuestión con el sexo y dicen que fue un acto sexual. Bueno, hay unos disparates que hablan acerca de esto. Entonces, mis hermanos, yo pienso, es mi concepto, respetando el concepto, la definición que cualquiera estudioso bíblico pueda tener sobre esto. Mi concepto no es tanto lo literal, qué fue lo que comimos, cuál fue el paso que dimos para desobedecer. El hecho fue la desobediencia, independientemente si fuera una manzana, si fuera otro fruto, porque ahí ni siquiera habla de fruto. Simplemente Dios le dice a Adán que de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. O sea, ni siquiera habla del fruto del árbol. Bueno, Dios le dice que no coma de ese árbol porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Entonces, esto es lo que vemos hoy en día. Nosotros desobedecimos. Cuando nosotros desobedecimos la orden de no comer de ese árbol, bueno, posiblemente haya sido un paso literal. Sí, comieron del árbol, del fruto del árbol, cualquiera fruta, pero es que el hecho no era tanto eso. El problema no estaba en qué fruto era, ni cuánto comieron, si poquito o bastante, o bueno. El problema es que desobedecieron a Dios, y entonces cuando ellos ya desobedecen, entran a conocer el bien y el mal. Porque ese es el nombre de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son tres elementos que están ahí en ese árbol. Ciencia, bien y mal. O sea, la ciencia es algo, lo que estudia el sistema de las cosas. El mal y el bien. Entonces ya cuando ellos desobedecen, cuando comen del árbol, empiezan a conocer el mal. Ellos hasta ahí solamente conocían el bien, no había mal. Entonces es cuando comen del árbol y empiezan a conocer el mal. Y se dan cuenta que el mal es apetecible para la carne. Y de ahí, mis hermanos, es que nosotros trajimos sobre nosotros, sobre la raza humana, todo este sendero de calamidades, porque hoy en estos tiempos que estamos viviendo, prácticamente ya los últimos tiempos, ahorita por aquí en este año 2023, es que es increíble. Yo a veces no quisiera ni prender esos televisores para mirar las noticias de lo que está sucediendo en el mundo. Esto es horrible, el mundo se nos está acabando. Lo que es la naturaleza fuera de control, destruyendo la humanidad, las guerras, el hombre matando al hombre, las enfermedades, las pestes, las hambres, terremotos. Total, de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero toda esa calamidad vino por la desobediencia. Ahora, cuando nosotros desobedecimos, Dios vio, porque el decreto, y aquí vamos a ir comparando ya el rey como el padre creador, nosotros como el hijo desobediente, y lo que hizo Dios, la gracia que hizo Dios para burlar la ley que él mismo había decretado. Y esto de burlar es en el buen sentido de la palabra. Bueno, entonces Dios miró, él había dicho ciertamente morirás, y él sabía que esto era demasiado, la muerte, porque no había esperanzas. Cuando nos habló de muerte no había esperanza.
pero él ya había decretado. Entonces Dios dijo, pero ¿cómo hago ahora? Porque Él nos hizo con tanto amor, con tanta dedicación, fue tanto el amor que Dios puso, el empeño, cuando Dios allá agarró el polvo de la tierra, el barro de la tierra, empezó a amasar, a hacer una figura con sus ojos, con su boca, con sus brazos, con sus extremidades, con sus sentidos, con su, por lo menos lo que son la parte de la sangre, la parte de las arterias, de los huesos, todo lo que es el sistema sanguíneo, sistema nervioso, el sistema óseo. Bueno, fue algo tan bendito, con tanta dedicación que Dios nos formó. Después de que ya había hecho un cuerpo dotado de toda esa bendición que nosotros aún hoy en día tenemos. Entonces, después de que ya había hecho, Dios sopló aliento de vida en la nariz de aquella figura que Dios había hecho. Cuando Dios sopla aliento de vida, ese soplo sale de adentro de Dios, salió de adentro. Por eso es que pienso, mis hermanos, que cada uno de nosotros es un pedacito de Dios que está en nosotros. En todo caso, Dios nos amó tanto, nos hizo con tanto amor, que Dios no se resignó a perdernos. Porque Dios hubiese podido decir, bueno, pues si pecaron, bueno, voy a borrar esta creación y haré otra creación. Dios no se resignó. Dios dijo, bueno, tengo que buscar la manera de redimir, de rescatar mi creación. Se necesitaba un hombre para la redención, porque el pecado entró por un hombre. Y si el pecado entró por un hombre tenía que venir la redención. ¿De dónde saldría ese hombre? No lo había. Dios, en su infinita sapiencia, sabiduría, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pues sabía que no había hombre. Tal vez miraría a Abraham, tal vez miraría a Isaac, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, pero no había hombre que pudiese llenar los requisitos para la redención, y que se necesitaba la sangre. Bueno, entonces, en ese momento, cuando Adán peca, él empieza a conocer el mal y se esconde. Es cuando el padre le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y se da cuenta que está escondido. Se da cuenta, y fue cuando Dios le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Bien, bueno, ahí pues conocemos la historia. Adán pues le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, y bueno, ese es otro tema. En todo caso, cuando Dios ve que están desnudos, porque ellos conocieron que estaban desnudos, al conocer, Adán y Eva ya conocían, eran conocedores del mal, se dan cuenta que están desnudos. Bueno, y ahí se desprenden muchos temas, muchos argumentos, muchas cosas que se pueden tratar en algunos otros temas. Pero entonces Adán y Eva se tapan su cuerpo. ¿Ve? Ellos tapan su cuerpo. Dice que con hojas de higuera quisieron tapar. Bueno, me imagino que serían sus partes íntimas. Que de ahí pues es donde hay la sospecha de que el pecado fue sexual, pero tampoco la Biblia especifica eso. Simplemente se taparon. Bueno, me imagino que no se taparían la cabeza ni los brazos, sus partes íntimas. Bueno, ellos quisieron cubrirse porque sabían que estaban desnudos, ya conocían el mal. Dios se da cuenta de, bueno, que se están cubriendo. Entonces tal vez Dios dijo, sintió compasión. De ahí empezó la compasión, la misericordia, el amor de Dios, de ver a sus hijos, a sus criaturas ahí tratando de tapar su falta con hojas de árbol. Entonces Dios decide taparlos él mismo, cubrirlos ahí en el hecho práctico, ahí en el hecho real. Entonces Dios dice la palabra dice que Dios hizo delantales, o sea, de cuero de animal, de piel de animal, para cubrirlos. Y ahí es donde uno puede tener el pensamiento que de ahí empezó la redención, a través de la sangre, del sacrificio, porque
esos delantales, esas piezas, esa vestimenta fue hecha de una piel de un animal. Obviamente tenía que haber ese animal muerto. Obviamente ese animal tenía que haber derramado su sangre, haberse derramado la sangre de ese animal para cubrir el pecado, para cubrir el cuerpo de ellos. Ese animal que fue sacrificado, bueno, casualmente el animal que más se presta para eso es el cordero, su piel, para hacer vestido, para hacer alguna vestimenta. Un cordero fue sacrificado. De ahí empieza el plan de redención, ese plan de redención. Bueno, Dios dijo, no hay hombre que pueda llenar los requisitos. Ahora, lo que hizo Dios fue maravilloso. Dijo, el castigo es grande. Yo voy a compartir el castigo con mi creación, con mis hijos. Voy a compartir el castigo. Por eso es que dice la palabra que Dios, tomando forma de siervo, porque Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a nosotros y nos dio aliento de vida, ese Dios tan omnipotente, tan glorioso y bendito, se hizo hombre. Y así lo registra en muchas partes de la palabra. Dios dice, en una parte de la palabra dice que Dios, tomando forma de siervo, vino y se hizo semejante a nosotros para pagar el precio. Y de ahí conocemos la historia, cómo Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Aquel sacrificio glorioso, derramó su sangre bendita y gloriosa por redimirnos a nosotros como raza humana. Hace 2000 y tantos años sucedió eso. Dios tomó forma de hombre, pagó la redención. Estamos en este proceso de lo que es la redención gloriosa. Estamos en este proceso. Así es el designio de Dios. Esperar el tiempo adecuado para que ya el cumplimiento de las profecías que están por cumplirse ya los últimos acontecimientos, que es el arrebatamiento de la iglesia, irnos con el Señor, y Dios pondrá punto final a toda esta creación. El mal será quitado. Dios pagó el precio por nosotros. Entonces, mis hermanos, es glorioso, maravilloso pensar en esto. Entonces, bueno, gloria a Dios porque estamos esperando esa redención. Y aún nosotros también vamos a redimir a la creación. Por eso hay un pasaje que dice que la naturaleza gime y aún está con dolores de parto, esperando la redención gloriosa de nosotros como hijos de Dios, porque cuando nosotros seamos redimidos, vamos a redimir la creación también. Esa creación, ¿cuál es esa creación? Es lo mismo que hoy en día llamamos naturaleza, que son los aires, los ríos, los mares, los vientos, el sol, el calor, el frío. Eso es lo que está acabando a la humanidad en gran parte hoy en día. Pero nosotros vamos a redimir esa creación, porque la creación fue sujeta a vanidad, fue sujeta, en otra parte dice que fue sujeta a maldición. Entonces, mis hermanos, son cosas que podemos ir entendiendo, que podemos ir estudiando. Y con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿a qué fue el fruto que ellos comieron? Pues bueno, eso no quedó revelado específicamente. Solo sabemos que lo que importa fue que desobedecimos. Y este tema, pues, podemos seguirlo ampliando a través de sus comentarios, a través de, bueno, suscríbanse al canal y vamos a compartir estos temas. Bueno, mis hermanos, Dios nos continúe bendiciendo mucho.